Las especies marinas proporcionan una gran cantidad de servicios ecosistémicos indispensables para la vida de los seres humanos. Acompáñanos acá en nuestro webinar Artrópodos en la Ciencia, donde el investigador Gabriel Navas nos contará un poco sobre la diversidad marina de nuestro país. Además, nos hablará de un grupo de crustáceos poco conocidos, como es el caso de las langostillas. Mi nombre es Yesenia Morales y esto es Artrópoda TV. Bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a Eduardo, a Daniela, a Alejandro por esta invitación y sobre todo por todo el apoyo que le ha dado a nuestros estudiantes del programa de biología de la Universidad de Cartagena durante todo este tiempo. Gran parte de lo que hemos hecho en nuestro programa, que es relativamente nuevo, ha sido gracias a ustedes y han enamorado muchos estudiantes de nosotros. Por esa razón nos sacaron del mar y ahora nos tienen estudiando organismos terrestres, que para nosotros es un nuevo mundo, por lo menos en mi caso. Pero en este caso les voy a presentar resultados de la parte marina con crustáceos. Hacia finales del 98, 99 estábamos mirando qué sabíamos nosotros de nuestra biodiversidad marina, que nos faltaba conocer, y encontramos que lo que se conocía por debajo de 70 metros de profundidad eran solo unas pocas estaciones que habían hecho algunas expediciones, muchas de ellas de principios del siglo XX o del siglo de 1800, que estaban depositadas, pero no sabíamos realmente mucho de lo que se sabía. Entonces, reuniendo los pocos recursos que teníamos en el Museo de Historia Natural Marina de Colombia, el INVEMAR, y la Universidad Nacional, logramos organizar una expedición para explorar la parte profunda. Esto se fue agradando, al final terminamos haciendo más de 10 años de exploraciones y empezamos con lo que menos se conocía, perdón, empezamos con lo más evidente, lo que se había visto que salía en los arrastres de pesca, pero que no conocíamos, que era la megafauna, los organismos de por encima de 1 centímetro. Y nos dimos cuenta que prácticamente el 50% de todos los grupos, peces, crustáceos, etcétera, no se sabía que existían en Colombia, e incluso un 35% ni siquiera existían para el Caribe. Entonces, y uno de los grupos que más salió en más abundancia es el de las langostillas. Por eso, nuestra charla se llama Descubriendo nuestra diversidad viviente. El caso de las langostillas marinas. Este fue un trabajo que contó con la dirección del doctor Néstor Campos, y trabajamos la doctora Adriana Bermúdez y yo de la Universidad de Cartagena, y recientemente nos ha ayudado en profundizar algunos aspectos de ese grupo nuestro biólogo Carlos Mario López, quien se ha especializado mucho en los isópodos terrestres y quien les dio una charla de ayer. En resumen, logramos hacer 160 arrastres en 80 estaciones, entre 20 y 500 metros en el Caribe colombiano, al bordo del Ancón, el barco que tenía el INVEMAR, y 40 arrastres en 20 estaciones, entre 20 y 50 metros en la parte norte del Pacífico, a bordo del buque oceanográfico de la Armada, el Malpelo. Utilizamos lo que teníamos, que eran redes de 9 metros de boca, con unas compuertas que le permitían bajar. Las adecuamos para bajar hasta 1000 metros de profundidad, y hacíamos 2 arrastres de 10 minutos, uno de ida y uno de vuelta en cada estación, a una velocidad de 5.6 kilómetros, sacando el material biológico, separándolo, sexándolo y contándolo. Asimismo, logramos tener 16 perfiles oceanográficos con esto que es una CTDO, que medían la variación de los parámetros cada 0.5 decibares, y teníamos valores de temperatura, salinidad, saturación de oxígeno, clorofila y pH.
Para mirar, inferir cómo eran los fondos donde estábamos cogiendo las muestras, utilizamos el mapa de la Armada donde estaba el porcentaje de carbonato de calcio y nos daba las zonas donde muestreamos, y estas zonas se interpretaron con el mapa de ecosistemas continentales marinos y costeros de Colombia, que es este. Aquí tenemos un ejemplo de una de las capturas que salía y, por ejemplo, acá se puede ver claramente una de las langostillas. En total, en 51 de las estaciones, entre 71 y 520 metros, obtuvimos 18 especies de langostillas, con más de 2.000 ejemplares. En el Pacífico, en 12 estaciones, entre 77 y 474 metros, obtuvimos 6 especies y 1.107 ejemplares. Lo primero, y es lo que da origen al título de esta charla, es que casi todo era nuevo y poco conocido para Colombia, ingresaba a ser parte de nuestros recursos. Y en este caso están las langostillas, de las cuales salieron 12 nuevos registros. De Munida aparecieron 2 especies, de Munidopsis encontramos 10 y de Agononida una especie. Muestreamos en 12 ecozonas en el Caribe, en 7 paisajes, en las 7 ecorregiones que son costeras, que van desde Guajira hasta Darién, cada una con condiciones ambientales, y encontramos que tanto la riqueza como la abundancia variaban y estaban relacionadas con el clima oceanográfico de esas estaciones. La mayor riqueza la encontramos en Palomino y Magdalena y archipiélagos coralinos, mientras que la mayor abundancia en Guajira y Palomino y la menor abundancia en Riqueza y Darién. Esto claramente está relacionado con la complejidad de los ambientes en las zonas de mayor riqueza y la abundancia en la zona de surgencia de la Guajira, toda la parte norte de nuestro Caribe, tiene un aporte de aguas profundas con nutrientes que hace que en esta zona haya una mayor abundancia de organismos. En el Pacífico colombiano solo pudimos muestrear en Panamá, en la ecorregión del Pacífico Norte y Baudó. La riqueza fue mucho menor que la del Pacífico, que la del Caribe, pero la abundancia fue mucho más alta, y esto puede ser explicado por la gran cantidad de nutrientes y aportes que recibe esta región. Al hacer un análisis de agrupamiento de las estaciones con base en las abundancias y las especies presentes, encontramos un grupo de 2 estaciones que se separaba de las demás, un grupo de 4 estaciones y un cuarto grupo de 44 estaciones. Este análisis nos permitió conseguir 8 conglomerados de estaciones. Aquí tenemos una gráfica donde tenemos el gradiente de profundidad desde 0 hasta 1000 metros de profundidad, y tenemos cómo se comporta la temperatura, la salinidad, el oxígeno, el pH y la clorofila. Y en este lado los cuadrados rojos muestran las masas de agua. Tenemos la masa de agua superficial, la masa de agua intermedia y la masa de agua profunda. Y aquí tenemos grupos Caribe Norte y Caribe Sur. Norte, entiéndase, desde Cartagena hacia arriba, y sur desde Cartagena hacia abajo. Y podemos ver cómo esos 7 grupos de estaciones que encontramos se distribuyen tanto por profundidad como geográficamente. El primer grupo está en el norte, en las aguas someras, y el grupo 2 está en aguas intermedias, pero en el norte. Mientras que los grupos 3 y 5 ocupan tanto estaciones del norte y del sur a profundidades intermedias, y en el sur, por debajo de 400 metros, se organizan las estaciones en la medida que vamos bajando con profundidad. Las variables que mejor explicaron estos conglomerados en su orden fueron temperatura y salinidad, y en segundo lugar saturación, profundidad y clorofila. Si miramos exactamente ellas, ¿dónde nos separan estos conglomerados de especies? Lo tenemos aquí,
donde la primera separación de los conglomerados 1 y 3 se da por una salinidad mayor a 36.6, una temperatura mayor a 19.9 y una profundidad menor a 153 metros. Aquí están los parámetros que caracterizan a las estaciones de menor profundidad y aquí al grupo de las estaciones de mayor profundidad, y en la medida en que íbamos profundizando estaba explicado por la saturación de oxígeno. Estos resultados permitieron confirmar la importancia ecológica y amplio rango batimétrico de las especies. La mayor abundancia de ellas se la atribuimos a la historia de vida porque tienen un amplio espectro alimenticio y un elevado complejo larval, pero también puede ser efecto del muestreo porque estas especies de estos grupos tienen una mayor susceptibilidad a la captura porque aparentemente habitan la parte superficial del fondo sobre los sedimentos blandos. Encontramos, y este es uno de los problemas del grupo, una gran cantidad de especies gregarias y sintópicas. Sintópicas son especies que viven juntas en grandes abundancias en el mismo espacio, en el mismo biotopo y aparentemente no presentan una competencia por espacio y por alimento. Entonces salen muy juntas todas ellas y si no se mira uno muy bien la coloración puede confundirlas unas especies con otras. Determinamos las especies sintóticas en el Caribe colombiano para aguas someras y para aguas profundas y también para el Pacífico determinamos cuáles eran sintópicas. Encontramos que hay diferencias entre géneros. El género Munidopsis era con una abundancia muchísimo más baja, pero su morfología a lo largo de sus apéndices, caminadores, etcétera, nos permitían inferir que vivían en hábitats más restringidos. Acuérdense que a esas profundidades nosotros no podemos ir a mirar qué hay por los costos, entonces nos toca inferirlo por literatura y por lo que sabemos. Y también encontramos que los huevos eran mucho más grandes y más desarrollados y las larvas tenían probablemente una menor dispersión, haciendo que fueran poblaciones menos densas. En cuanto a su distribución, encontramos unas especies de distribución Caribe. Aquí tenemos un caso de la que tiene la distribución más restringida al Caribe, Anomonia caribensis, y es la más somera, de 11 a 38 metros. Está aquí y está en todas las Antillas. Y tenemos otras con mayor distribución, como en este caso Munia bermani, que coge todo el Caribe. Luego tenemos especies con distribución Caribe y del Atlántico Occidental, que son estas que ya llegan aquí desde el Golfo de México hasta aguas frías en la parte sur de Brasil, con alta distribución y alta abundancia, y otras con esa alta distribución y una baja abundancia. Encontramos distribución de especies anfiatlánticas. Estas especies están a ambos lados del Atlántico. Son especies de profundidades altas. Esta está entre 2.000 y 5.000 metros de profundidad. Esta también. Y en el Pacífico Oriental encontramos especies con una amplia distribución, que esta que va desde el Golfo de California hasta las costas de Chile, mientras esta que es completamente tropical. Distribución anfiamericana, que están al lado del Caribe y Pacífico, tenemos 3 especies, las 3 de alta profundidad. Si nosotros miramos las relaciones de las especies colombianas del Caribe y del Pacífico a nivel mundial, ese es la película que tenemos, la imagen, y nos damos cuenta que las especies someras tienden a tener una distribución mucho más restringida, mientras que las especies profundas están mucho más distribuidas en fondos más amplios, y esto tiene que ver con su origen evolutivo y el movimiento de las masas continentales. Para la identificación taxonómica de las especies, Munidopsis fue más o menos fácil y los otros géneros, pero con Munia tuvimos problemas muy complejos de determinar la nomenclatura, la taxonomía de las especies. Entonces nos tocó revisar todas las descripciones originales y nos dimos cuenta de que eran muy incompletas, no estaban claramente definidas, muchas no estaban descritas. Entonces nos tocó ir a visitar los diferentes museos y revisar todos los caracteres morfológicos, tipos característicos de ellos, cuerpos, surcos, estrías, urópodos, etcétera. Y
agarramos y hicimos, montamos en imágenes todos los caracteres, hicimos superposición de imágenes y con base en su topografía, la geometría y las relaciones con otras partes del organismo, determinamos los caracteres para las especies del grupo. Asimismo, los llamamos de acuerdo a los referentes nomenclaturales. Las estructuras que no tenían nombre asignado, las dimos con base en su posición y su homología con otros grupos de crustáceos. Aquí tenemos un ejemplo de las tablas donde están los caracteres del organismo. La fuente bibliográfica donde están los asteriscos es que los autores no nombran ese carácter, y aquí están los nombres que nosotros les propusimos. Y generamos, por medio de la superposición de imágenes, una nomenclatura para todas las regiones del caparazón y para todas las espinas del caparazón. Esto son el resultado de superponer todas las imágenes de la gran mayoría de las especies del Atlántico y la gran mayoría de las del Pacífico tropical. Y lo mismo se hizo para los esternones, para el telson, para el abdomen y para los diferentes apéndices. La superposición de imágenes y el examen de las diferentes estructuras morfológicas permitió ubicar, delimitar y estandarizar la nomenclatura para las diferentes regiones del cuerpo y las características morfológicas del Atlántico y el Pacífico Oriental Tropical. Es evidente la superficialidad con la que se han realizado tradicionalmente la descripción y la determinación de la homología. Esto no está definido, no está claro, y hay que muchas de esas especies o analizarlas o en lo posible redescribirlas teniendo en cuenta una nueva descripción. Nosotros proponemos esta, esperemos que les sea de utilidad a todos los que trabajan en el grupo, y asimismo adaptar estas claves, las claves que existen teniendo en cuenta esta nueva propuesta. Dentro del grupo Munida para el Atlántico se han presentado muchos grupos, una discusión, 4 o 5 grupos, se dice qué grupos pueden ser, qué otros grupos no pueden ser. Estos organismos, por ser de gran profundidad, muy poco colectados, tienen muy pocos especímenes para hacer análisis molecular. Entonces nosotros quisimos ver si podríamos soportar esos grupos utilizando esas estructuras que nosotros tuvimos, pero utilizando morfología geométrica. Entonces agarramos el caparazón y colocamos hitos morfológicos que mostraran las estructuras del cuerpo que serán fácilmente identificables y sobre todo que mostraran la arquitectura interna del animal. Cada punto de estos que estamos poniendo tiene una representación de un sistema interno del organismo, y lo mismo hicimos con los esternones. Utilizamos 42 de las 44 especies de Munida del Atlántico e utilizamos 11 de las 12 especies del Pacífico Este tropical y obtuvimos este fenograma de esternones. Con los esternones claramente encontramos que estos grupos, Munida gregaria y Munida subrugosa y Pleuroncodes monodon, que son de Munida, están afuera de Munida, pero con los esternones fallábamos en separar estas anomúnidas, Galatea y Longipes, del grupo de Munida. Entonces, con los esternones, el fenograma soportaba la agrupación de algunas de las especies en los complejos que se han propuesto, pero fallan en agrupar los sexos y produce agrupaciones que no son congruentes con los grupos reconocidos tradicionalmente, ni con las distribuciones geográficas y batimétricas de las especies. Por esta razón hicimos el mismo análisis con los caparazones, y con los caparazones encontramos soporte para el complejo Stimsoni, que especies que ocurren en el Caribe a profundidades intermedias, aquí está, las especies del grupo Stimsoni, para el grupo Miles, especies del Caribe y el Atlántico por preferencia con aguas medias y profundas. Para el grupo Rugosa, donde está Munida rugosa, que es la especie del tipo, de amplia distribución en el Mediterráneo y en el Atlántico. Y
para lograr mejor resolución, excluimos del análisis estos grupos y lo corrimos con los que nos quedaban con caparazones, y ahí obtuvimos el soporte para los grupos spinifrons de aguas someras del Atlántico y del Pacífico, y del grupo IRRASA, conformado por aguas intermedias también de las mismas regiones, tanto del Atlántico como del Pacífico. Para estos dos grupos, spinifrón y IRRASA, se soporta la hipótesis de procesos de especiación en el Caribe y transporte a través de la corriente circuntropical a través del actual Istmo de Panamá. En los casos del grupo Iris, que es este, y del grupo Santi Pauli, son especies de aguas profundas y son las especies de los grupos de Munía más profundos que soportan un origen común en aguas más profundas. El análisis morfométrico de los esternones y caparazones permitió determinar las afinidades morfológicas de las especies, y los esternones fueron útiles para los niveles taxonómicos superiores, mientras que los caparazones lo sí fueron para los niveles inferiores. Y la información de estos datos y algunos moleculares que no mostramos permitió postular la presencia de grupos de especies discretas cercanas en el Atlántico y Pacífico Oriental Tropical. Para probar esto y qué tanto nos podíamos acercar con esta información, cogimos el complejo Springstoning, que era el que estaba mejor distribuido, y adicionalmente a estos caracteres morfométricos sacamos caracteres de relaciones, y tanto las distancias morfométricas de caparazones y esternones como estas medidas de distancias en caparazones, esternones y apéndices se hicieron en un análisis cladístico con datos discretos y continuos, y claramente encontramos soporte para la conformación del grupo Stimsoni, y postulamos que el grupo Stimsoni es un género que que está en proceso de descripción. En esto nos ha ayudado nuestro estudiante Carlos Mario López, que ya encontró los caracteres morfológicos más conspicuos que únicamente estos, porque acuérdense que estos son más relaciones morfométricas que nos permiten la descripción del género que estamos en proceso de hacerla. Los resultados sustentan la composición del grupo Stimsoni por especies claramente diferenciables a partir de los caracteres morfométricos, merísticos y la espinulación del caparazón. Se deben establecer gradientes de variación merísticos y morfométricos de las especies del grupo por su gran variabilidad. Si ustedes miran 1 o 2 ejemplares, la variabilidad es muy alta, pero cuando uno compara las medias, sí hay diferencias que separan claramente. La coloración es fundamental. Y tanto los caracteres morfométricos como morfológicos aportaron información sobre las relaciones de las especies. El uso de los caracteres continuos y los partes discretos en conjunto produjeron una mejor resolución, y el nuevo género está soportado por evidencia molecular, fenética y por caracteres morfológicos y morfométricos. Estaría conformado por estas 6 especies. Finalmente, quiero agradecerles al doctor Rafael Memetre del Smithsonian, a Annie Machordom y a Enrique McPherson por todo su apoyo, al doctor Edgar Parra de la Universidad de Cartagena, que nos ha permitido fortalecer y progresar en nuestro programa de biología, y obviamente la invitación del profesor Eduardo, Daniela y Alejandro a este webinar, y por todo el apoyo que nos han presentado. Muchas gracias a todos. Si te surgieron preguntas durante el video, déjalas en la caja de comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like, compártelo con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y hasta una próxima ocasión.